Al pensar en el dominio portugués en el Océano Índico, creemos que solo llevaban especias de la India para venderlas en Europa. Lo que pocos saben es que los portugueses lograron un monopolio en ese océano, de modo que navegar por esos mares sin una licencia emitida por la corona portuguesa era un riesgo enorme de terminar con tu embarcación hundida o confiscada. Esto nos plantea preguntas como ¿cómo tan pocos portugueses monopolizaron el Océano Índico? ¿Cómo funcionaba el sistema de licencias? ¿Y por qué los indios con tanta población no expulsaron a los navegantes? ¿Cómo conquistaron las principales ciudades de Asia en el siglo XVI? ¿Cómo lograron los portugueses cerrar un océano e impedir la navegación al Oriente Medio? En el video de hoy vamos a hablar sobre la conquista del Océano Índico y cómo el hierro y el fuego, la diplomacia y astucia permitieron a los portugueses dominar un océano por más de 100 años en el siglo XVI. Antes de empezar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro del canal para acceder a nuestro grupo y contenido exclusivo como clases en vivo. Para profundizar en la historia, el dominio portugués del Océano Índico inicia con su llegada en 1498. El navegante Vasco da Gama, ya desde el infante Don Enrique, a principios del siglo XV, los portugueses poco a poco navegaban por la costa africana, siempre estudiando los vientos y corrientes existentes para intentar hacer el paso por el continente en dirección a Asia. Mientras avanzaban, se mantenían en contacto con civilizaciones africanas y establecían marcas para guiar a otros navegantes. Tras doblar el Cabo de las Tormentas, luego llamado Cabo de Buena Esperanza, los portugueses con Vasco da Gama llegan a Asia. Por primera vez se estableció representación diplomática con los reinos indios. Sin embargo, los indios reaccionan con desconfianza no acogida. En esa época, el territorio indio estaba dividido en varios reinos y territorios autónomos rivales, y los portugueses llegaron al territorio del Samorín de Calicut. Al principio fueron cordiales, buscando cerrar buenos acuerdos comerciales y llevar especias, pero el líder indio no se sorprendió con las mercancías que trajeron los portugueses. Las telas y productos se podían encontrar ahí incluso de mejor calidad. Y así Vasco regresa a Portugal con algunas especias, pero no con todas las que podía traer. Sin embargo, aunque se perdieron algunos barcos, la expedición se considera un éxito total por demostrar que era posible llegar a la India rodeando África. Los portugueses lograron la hazaña de cruzar la mitad del globo terrestre en barcos de madera, guiándose por las estrellas y mapeando el mundo, para comerciar con un pueblo desconocido. Eso llevó a Camões a escribir Os Lusíadas, donde narra las aventuras de Vasco da Gama hacia la India, siendo ayudado y obstaculizado por los dioses del Olimpo, que conspiraban en su misión de expandir la cristiandad a los rincones del mundo conocido. Vasco da Gama acordó con el Samorín de Calicut dejar a algunos portugueses para fundar una factoría y establecer un punto de comercio, ya que él y sus hombres regresarían más veces en el futuro. Esto porque las especias tenían un altísimo valor de reventa en Europa, con algunos gramos de ciertas especias valiendo casi lo mismo que el oro. A diferencia de su uso como condimento, las especias se usaban como remedios, igual que hoy con tés antiinflamatorios, antioxidantes y relajantes. Así, las expediciones de las especias no eran expediciones en busca de condimentos, sino en busca de remedios. Era la industria farmacéutica con todo su poder monetario. Aunque se logró un buen acuerdo con el Samorín de Calicut, la realidad fue mucho peor de lo esperado. Al volver a Portugal en 1500, el rey Don Manuel envía una nueva escuadra de 13 barcos bajo el mando de Pedro Álvares Cabral, repleta de oro, joyas y regalos para intercambiar por especias indias. Esa escuadra en el trayecto se desvía y descubre Brasil el 22 de abril de 1500. Al llegar a la India, Cabral descubre que los portugueses que Vasco dejó para construir una factoría fueron asesinados. Con la complacencia del Samorín, Cabral consigue del Samorín la autorización para que él mismo construya la factoría, con el líder indio prometiendo protección. Sin embargo, la tripulación de Cabral es atacada por mercaderes islámicos y varios portugueses
como Pero Vaz de Caminha mueren. Aunque Cabral volvió a Portugal con solo 4 de los 13 barcos, la expedición resultó muy lucrativa. Cuando llega Cabral a Portugal, informa a don Manuel del ataque a sus hombres y que los de Vasco da Gama murieron por la enfermedad del Samorín. Y al enterarse de esto, Vasco da Gama le pide al rey don Manuel que él mismo pueda comandar una escuadra hacia la India, pero diferente de una escuadra comercial, como fue la suya primera, o diplomática, como fue la de Cabral. El no convertirse en un líder indio, sino en convertirse en un líder indio, sino en volverse indio. Pero a diferencia de Manuel Cabra, todavía no se convierte en un líder indio Manuel Cabra no logra convertirse en un líder indio, Cabra todavía no se vuelve indio, Manuel Cabra todavía indiano, Cabra todavía no, pero a diferencia de Manuel, convertirse en un líder indiano, pero volverse indiano, pero a diferencia de Manuel, Cabra todavía logra convertirse en un líder indiano. Actualmente solo se sabe que él descubrió Brasil debido a una gran investigación histórica realizada en el siglo XIX por el emperador don Pedro II, y Vasco da Gama en esa misión bombardea Calicut y siembra caos y terror en ciudades indias. Además, ordena que se asalte toda y cualquier embarcación de peregrinos a la Meca, ordenando que se incendien y maten a todos, a menos que aceptaran el cristianismo. La ferocidad de Vasco da Gama hacia los indios era, sobre todo, una respuesta al Samorín, que siempre fingía amistad y luego permitía la muerte de los extranjeros. Así, Vasco usa masacres y ferocidad para imponer miedo y respeto, y llevar al Samorín a negociar esto al mismo tiempo que negocia con el enemigo del Samorín, el Rajá de Cochín Vasco. Así, mantiene el comercio en la India con el principal enemigo del Samorín, usando diplomacia y amistad, y logra establecer un puesto comercial, basándose en el miedo y con el respeto conquistado a través del terror por un lado, y de la diplomacia por otro. Los portugueses crean un virreinato con muchas factorías en Asia, dominando el comercio de especias en el Índico. Y el rey don Manuel aprovecha la situación y envía a la India a uno de los más grandes generales de la historia de Portugal, don Afonso de Albuquerque. La misión de Afonso no era conquistar la India, sino cerrar el mercado de especias para Asia. Así, además de monopolizar el comercio con Occidente, Portugal dificultaría al máximo el comercio con el Mediterráneo. Era realizado por los otomanos, que entraban por el mar Arábigo y revendían a los venecianos. Afonso toma Hormuz y construye una fortaleza para controlar el mar Arábigo en 1515 BC. Eso después de ya haber cerrado también la parte sureste del Índico, por medio de la conquista de Malaca, donde cerca de 1000 portugueses conquistaron una de las principales ciudades del sudeste asiático, en 1511. Y por medio de la conquista de Malaca, los portugueses pudieron llegar a las Islas Molucas, las Islas de las Especias, así como navegar por mar hasta China, donde después establecerían el puerto de Macao, y también por medio de Malaca, cerraban una puerta importante en el acceso al Índico. El éxito portugués en ese mar se debió a la gran habilidad de sus líderes, su valentía y superioridad militar. En 1509, el virrey Francisco de Almeida, para vengar la muerte de su propio hijo, los indios con solo 17 barcos vencen en la batalla de Diu a una flota 12 veces mayor por la superioridad militar portuguesa, barcos más grandes, mejores y con mayor alcance de disparo. Según Charles Boxer, en Imperio Marítimo Portugués, la escuadra se reunió en Diu. Era la última oportunidad de reacción islámica ante el dominio marítimo portugués, y su derrota hizo que los portugueses reinaran incontestables en esos mares. Así los portugueses se fortalecen en la costa india y africana. Con la construcción de fortalezas y puertos, podemos mencionar la fortaleza de Sofala y de Mozambique, así como la alianza histórica lograda con el sultán de Melinde. Y eso además de la importantísima conquista de Goa, que permanecería bajo dominio portugués durante 450 años, siendo perdida para la India hace apenas 60 años, en la década de los 60. Y con eso empezaron a desarrollar la aplicación de un sistema de control de carteles.
Básicamente, los portugueses empezaron a emitir un salvoconducto para que las embarcaciones pudieran navegar por el Océano Índico. El interés de los portugueses era evitar que las mercancías entraran por el mar Arábigo y llegaran a los puertos del Mediterráneo en barcos que fingieran ser aliados. Y ese sistema fue aplicado. También sucedía a veces que portugueses se integraban en expediciones lideradas por coronas extranjeras. Podemos citar la expedición de Fernão de Magalhães y Sebastián de Elcano. Magalhães era portugués y llevó a varios compatriotas en la tripulación. Los españoles lograron evadir a los barcos de patrulla que inspeccionaban la procedencia del barco occidental en aguas asiáticas. Así, por medio de los cartaces, el enfoque se volvía más impersonal, con los lusitanos logrando imponer una licencia oficial a los barcos que pudieran transportar bienes y mercancías por el Océano Índico. En 1570 llevaron la política de los cartaces al sudeste asiático, en respuesta a la alianza entre los otomanos y el sultán de Sumatra, enemigo de los portugueses y gran productor de especias. Sin embargo, el sistema de los cartaces comenzó a desmoronarse poco a poco. La guerra luso-holandesa debilitó progresivamente el poder portugués en el Índico y Pacífico. Los holandeses tomaron una laca y ayudaron a los sintoístas a expulsar a jesuitas y portugueses de Japón. Luego se unen a líderes locales hindúes para expulsar a los portugueses de Ceilán o Sri Lanka. Así podemos ver el poderío portugués en el Océano Índico. Contrario a la creencia de que los portugueses solo transportaban especias, hacían mucho más. Durante casi 100 años dominaron completamente un océano a medio mundo de distancia, siendo responsables de controlar quién transitaba por esas aguas y compraba especias. Mediante diplomacia, hierro, fuego y sangre, los portugueses se consolidaron como una de las mayores potencias del siglo XVI, digna de dividir la mitad del globo terrestre con Castilla y dominar las principales rutas hacia el mundo conocido y desconocido. ¿Y tú conocías estos hechos? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Entonces deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal en este momento. Así vas a poder profundizar y conocer aún más la impresionante historia ibérica.